Muy buenas tardes, bienvenidos a esta reunión, que es la octava reunión del curso de redacción de documentos parlamentarios. Hoy día vamos a tratar de la redacción de dos documentos. El primero de ellos es el de los informes que debe emitir el Parlamento, y el segundo de ellos es el de la acusación constitucional, ¿no? Estos dos documentos son documentos de control político, ¿no? Y algunos de ellos, como por ejemplo las opiniones consultivas, tienen más bien un carácter reglamentario, ¿no? Pero al mismo tiempo constituyen un acto de autocontrol del Parlamento mismo, ¿no? En razón de que el Parlamento autodefine, ¿no?, los alcances de una regulación que él mismo se ha dado, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ver con más detalle casi inmediatamente, ¿no? Muy bien. Hablemos entonces acerca de los informes, ¿no? El artículo 77 del reglamento del Congreso, ¿no?, nos habla específicamente sobre los informes, ¿no? Perdón, un momentito. Acá, aquí. Perdón, el artículo 69 del reglamento, ¿no? Y sigo equivocándome. El artículo 71 del reglamento, ¿no?, nos habla acerca de los informes, ¿no? ¿Y cuál es su naturaleza? ¿No es cierto? Dice el artículo 71. Los informes son instrumentos que contienen la exposición detallada del estudio realizado, de lo actuado y las conclusiones y recomendaciones de las comisiones de investigación, de trabajo coordinado con el gobierno y de aquellas que se conforman con una finalidad específica y deban presentar informe dentro de un plazo prefijado. Las comisiones ordinarias también presentan informes para resolver consultas especializadas. Los informes de las comisiones ordinarias, emitiendo opinión sobre cualquier asunto que se les consulte, serán bien fundamentados, precisos y breves. Para la presentación de los informes en mayoría y minoría, se aplican las mismas reglas que para los dictámenes. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, por un lado, que se trata de una exposición detallada del estudio realizado, de lo actuado y de las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ese acercamiento que hace el artículo 71 del reglamento a los informes, ¿no?, está referido básicamente a las comisiones investigadoras, ¿no? Es decir, si se realiza un proceso de investigación, tiene que haber un estudio de lo actuado, de lo realizado, ¿no?, de los actos que ha realizado la comisión, ¿no?, de lo que ha actuado, es decir, de aquello que ha sido objeto de un trámite, ¿no es cierto?, de un trámite o de una resolución, ¿no es cierto?, y después de las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ya hablamos en referencia a las comisiones investigadoras, que estas tienen que ver básicamente con el ejercicio de la función pública, ¿no?, sobre un asunto de interés nacional, pero al mismo tiempo concluían, ¿no es cierto?, en algunas recomendaciones que podían ser de orden legislativo, ¿no es cierto?, o de sanción política, o de sanción jurídica, o de sanción judicial, ¿no? Hay también algunas comisiones, ahora esto ya no se estila, ¿no?, que son comisiones coordinadas con el gobierno,
¿no? Antes esto era un poco más frecuente, se daba una ley por la cual se conformaba una comisión mixta, así se llamaba, comisión mixta, conformada por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para llevar adelante, ¿no es cierto?, un determinado tema. Podría ser un tema relacionado con alguna política o podría ser algún tema relacionado con algún hecho que requería afrontarse también por el Poder Legislativo, ¿no? Y no solamente por el Poder Ejecutivo, ¿no? Estas comisiones tenían un carácter oficial y tenían un tiempo determinado. Esto ya no se hace, no se estila, digamos, ni siquiera está en el horizonte tanto del Parlamento como del Ejecutivo tener estas comisiones mixtas, ¿no? Hay algunas comisiones también que son conformadas con un plazo específico, no para legislar, sino para realizar alguna función, ¿no es cierto?, que no sea propiamente investigatoria, ¿no? Y que se les encomienda una determinada misión respecto de algún tema y también emiten un informe, ¿no? Las comisiones ordinarias, en el caso del Congreso peruano, tienen dos modalidades para la emisión de informes. La primera modalidad, ¿no?, es la que está referida a la asunción de comisiones investigadoras. Es decir, cuando una comisión ordinaria pide que se le otorguen, ¿no es cierto?, atribuciones propias de una comisión investigadora, ¿no?, tiene que emitir un informe a ese respecto, ¿no? Tiene que emitir un informe a ese respecto, ¿no? Y también tiene que emitir un informe cuando por encargo del Pleno del Congreso, se le solicita una opinión consultiva sobre determinada materia, ¿no? Ahí también emiten un informe, ¿no? Básicamente, los informes, ¿no?, de comisión investigadora tienen que tratar no solamente el tema, ¿no es cierto?, y argumentar en torno a la probable solución, sino que también tienen que dar no solamente conclusiones, sino también recomendaciones. Una de las recomendaciones puede ser modificar el reglamento, la otra es que se dé una ley interpretativa. El Parlamento ha asumido, ojo con esto, el Parlamento ha asumido que si en el caso de una opinión consultiva, si es que se aprueba la opinión consultiva por el Parlamento, esta tiene fuerza vinculante, así se convierte en obligatoria. Así se va a actuar, ¿no es cierto? Así se va a actuar conforme a lo que ha determinado. No se necesita ningún proyecto de ley, no se necesita ninguna resolución legislativa ni cosa por el estilo, ¿no? Y allí hay un asunto que pensar, porque las reformas reglamentarias regularmente se proponen a través de resoluciones legislativas, ¿no? Y las interpretaciones que se dan, ¿no es cierto?, sobre un determinado asunto de carácter reglamentario o interno del Congreso, que tiene que ver con su regulación, ¿no?, también deberían ser motivo de una resolución legislativa. La opinión, por ejemplo, sobre el tratamiento de los votos y de las abstenciones, ¿no?, de los votos y de las abstenciones, ha merecido dos informes, ¿no?, en razón de un problema que había, cómo computar, ¿no es cierto?, los votos y las abstenciones, ¿no?, o sea, voto a favor, en contra, y las abstenciones en cuanto al número obtenido por cada uno de ellos, ¿no es cierto?, es decir, cómo se ha pronunciado el congresista, ¿no? Ha dado como resultado dos informes, un informe de la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, y otro informe de la Comisión, del oficial mayor en ese entonces, el doctor César Delegado Gembes, ¿no? En ambos se trata de solucionar el problema de si los votos en abstención son mayores que los llamados votos de abstención, ¿no?, los llamados votos de abstención. Si son superiores o inferiores al número de votos
emitidos a favor o en contra de una resolución, si hay, o, perdón, emitidos para sancionar un proyecto de ley o una resolución legislativa o lo que fuere, ¿no? Si es que el número de las abstenciones puede determinar si ha habido votación o si no ha habido votación, etcétera, etcétera, ¿no? En ambos casos. También la Comisión de Constitución ha sacado muchas opiniones constructivas, ¿eh? O sea, pero una opinión consultiva que tuvo particular interés fue si los miembros de la mesa directiva, ¿no es cierto?, eran considerados como parte de los grupos parlamentarios en la comisión permanente, o si podían tener un voto como miembros y un voto como directivos, o sea, diferenciadamente, ¿no es cierto? Sobre eso también opinó la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Ambos informes, si mal no recuerdo, fueron aprobados por el Pleno del Congreso y en este momento vigen, ¿no es cierto?, como normas reglamentarias. Como normas reglamentarias. Muy bien. No existe, ¿no es cierto?, al presente, ¿no?, un formato de informes, ¿no? Y seguramente, entiendo yo, no existe este formato de informe porque, en primer lugar, el ámbito de desarrollo, el ámbito de competencia de una comisión investigadora es un ámbito de competencia que no puede ser objeto de una regulación estricta, porque el sometimiento a un formato, ¿no es cierto?, a un formato de informe, a un formato que dé lugar a un informe, ¿no?, de la comisión, sería un poco constreñirla y decir, bueno, este formato es el que debo utilizar, y si hay algo que sale del formato, ¿cómo se hace?, ¿no? Desde el punto de vista del armado de un informe de una comisión investigadora, hay algunos requisitos que son indispensables, ¿no? Pero la comisión investigadora tiene que tener un marco amplio, ¿no es cierto? Un marco amplio que le permita manejar ese instrumento que es el formato, ¿no?, de una manera un poco flexible, ¿no? De una manera un poco flexible. Entonces yo diría, ¿no?, que un esquema de informe, y esto es una propuesta que yo estoy haciendo y que te las he hecho además, llegar a través de un documento que está en el WhatsApp del curso, ¿no? Es el siguiente, ¿no? Hay un esquema de informe para la comisión investigadora, sí. También hay un esquema de informe para el caso de la opinión consultiva, y también hay un esquema de informe, ¿no?, para el caso de la acusación constitucional. Yo propongo lo siguiente, ¿no? Para el caso de un informe salido o emanado de una comisión investigadora, se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, el antecedente, es decir, el pedido de conformación de la comisión investigadora o de creación de la comisión investigadora, ¿no es cierto? Y segundo, las circunstancias en las cuales se determinaron a los conformantes, que siempre se hace ante el Pleno del Congreso por una sugerencia del presidente del Congreso, ¿no es cierto?, que sino que propone a un grupo de parlamentarios, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es básicamente la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad, es decir, el número de representantes ante la comisión, ¿no?, por el número de componentes del grupo parlamentario, ¿no? A veces no alcanza que estén todos los grupos parlamentarios,
pero sí pueden estar todos los grupos más representativos en cuanto a número, ¿no? De conformantes. Muy bien, entonces se da razón de la moción de orden del día, ¿no es cierto? Por un lado, que fue debatida y aprobada en tal fecha, ¿no es cierto? Y además se da razón de la sesión en la cual se propuso y sancionó, es decir, se aprobó quiénes eran los conformantes de esa comisión investigadora. En esa misma sesión se establece cuál es el plazo, ¿no es cierto?, de la comisión investigadora. Todos estos detalles tienen que estar, ¿no es cierto?, en el informe de la comisión. Ahora, lo segundo que tiene que estar indefectiblemente es para qué ha sido formada la comisión, es decir, con qué finalidad, cuál es el asunto de interés público, ¿no es cierto? ¿Cuál es el asunto de interés público que hace necesaria la formación de la comisión o ha hecho necesaria la formación de la comisión? Eso quiere decir que tiene que expresarse con claridad que la comisión fue creada y conformada con tal finalidad, ¿no es cierto?, en razón de que habían estos sucesos que el Parlamento entendía que debían ser investigados por tales y tales razones, ¿no? Muy bien. Y entonces, después de eso, la comisión, como está informando, ojo, a través de este documento de información, establece cuál es su hipótesis de partida. ¿Cuál es la hipótesis de partida? Es decir, ¿qué se supone que se iba a encontrar? ¿No es cierto? ¿Qué se supone que se iba a encontrar? ¿No? En el caso del presidente García, por ejemplo, que es una de las comisiones más sonadas, ¿no es cierto?, del anterior Parlamento, ¿no? La hipótesis era que había enriquecimiento ilícito, ¿no? Es decir, que el enriquecimiento se había dado por un uso ilícito de fondos públicos o que se había dado por pagos de proveniencia ilícita. Esa era la hipótesis, ¿no? En el caso de la comisión Belaúnde del Ocio, ¿no? No pude leer el informe, presumo yo que la hipótesis ha sido que obras realizadas por los gobiernos regionales o municipales habían sido objeto de un tratamiento económico ilícito con la participación de este señor, ¿no? Con la participación de este señor. Y no solamente de él, sino de otros más, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis, ¿no? Ahora bien, después de plantear la hipótesis, como ya se sabe de qué se va a tratar y cómo se va a tratar, en qué dirección se va a ir o en qué dirección fue la investigación, porque estamos informando, ¿cierto? Es un informe. Se expresa cuál es la metodología que se va a utilizar. Los que hemos trabajado alguna vez en una comisión investigadora, ¿no?, sabemos que no se trata de una metodología que tiene que ver con una investigación universitaria, ¿no? Es decir, cuál es la variable principal, cuáles son las variables dependientes, ¿no? Ese tipo de cosas que son muy exigidas en las universidades, ¿no? Aquí se trata de una metodología de investigación de un caso que requiere una manera de conducirse para obtener resultados y va a depender del caso, ¿no es cierto?, que se arme la metodología, ¿no? Si yo estoy viendo que hay problemas en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no?, y son problemas
no solamente de uso de fondos públicos, sino que están metidas responsabilidades de carácter no solamente económico, sino de gestión, que la gestión no se reduce solamente a lo económico, en el IPD y de participación de otra persona, ¿no es cierto?, en un concurso de actividades que son ilícitas, ¿no?, o que por lo menos son objetables, ¿no? Esa metodología de trabajo tendrá sus particularidades respecto de la metodología de trabajo que puede haberse dado para corrupción de funcionarios, ¿no?, donde la acusación es directamente, o la metodología será distinta si se trata de enriquecimiento ilícito, de una acusación de enriquecimiento ilícito. Todas las metodologías tienen algo en común, evidentemente, ¿no? Y no hay que descuidar que se trata también de una investigación que va a tener consecuencias no solamente de carácter judicial, ¿no es cierto?, sino también de carácter político, en el sentido, eh, en el sentido general de la palabra política, no en el sentido partidario de la palabra política, ¿no? Hay un manejo de la cosa pública que no está siendo llevado como se debe, ¿no es cierto? Y ese manejo de la cosa pública que no está siendo llevada como se debe, lo están realizando funcionarios del Estado en relación con privados, etcétera, 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 ¿no? El caso Odebrecht es un caso complejísimo, ¿no es cierto?, que requiere de una metodología específica, ¿no?, que hay que plantear para cada caso. Pero en esta metodología, ¿no es cierto?, en esta metodología hay algo que hay que recalcar, y es lo relacionado con la protección de los derechos de los investigados. De los derechos de los investigados. Por eso, como ya lo manifesté en la clase de mociones de orden del día de creación de comisiones investigadoras, las sesiones de la comisión de comisiones investigadoras son reservadas, ¿no? Y esa reserva tiene esa razón de ser, ¿no es cierto?, la protección de los derechos de los investigados, ¿no?, de los testigos también. Y allí hay una cuestión relacionada con el debido proceso parlamentario. Es decir, aquí no se trata del debido proceso legislativo, se trata del debido proceso de control, del debido proceso en la investigación específicamente, ¿no?, de manera tal que, como dice nuestro reglamento, no se puede afectar la intimidad de las personas, ¿no?, y por eso las sesiones son reservadas, tampoco su reputación, y por eso las sesiones son reservadas, ¿no?, y al mismo tiempo, ¿no?, se tiene que ver cuáles son los procedimientos por los cuales un invitado pasa a ser un investigado. Esto en las comisiones no está determinado, ¿no es cierto?, por un procedimiento legalmente pautado, o sea, por un conocimiento claramente, por una regulación claramente establecida. De tal manera que el paso que hay de un invitado para convertirse en un investigado y por lo tanto ser sujeto, ¿no es cierto?, ser sujeto o de una acusación constitucional o de una acusación ante el Ministerio Público, ¿no?, depende exclusivamente de la voluntad y del concepto que se forme la comisión respecto de la conducta del invitado. Es decir, si el invitado tiene una conducta que evidentemente es transgresiva por las declaraciones que hay, etcétera, tanto de la Constitución como de normas que tienen que ver con delitos, ¿no es cierto? Entonces, la comisión se forma ese concepto y vota para que este señor sea investigado y ya no sea un mero invitado. Aquí las reglas del debido proceso son reglas que tienen un poco que
que ver con este informe, porque el informe tiene que decir con claridad, ¿no es cierto?, cuál es la metodología que se ha utilizado y cuál es el tratamiento de los actores, sean invitados o investigados. Y eso es sumamente importante, tiene que estar, y tiene que estar de manera tal que se haya protegido, ¿no es cierto?, básicamente el derecho a la intimidad y a la reputación de las personas, ¿no? Es por ello que los resultados de una comisión investigadora solamente se levantan en cuanto a la reserva, ¿no? Por un acuerdo de la comisión, o si no, única y exclusivamente en el pleno del Congreso, cuando ya todo está investigado, ¿no? Cuando todo ya está investigado. La metodología supone en su aplicación una serie de procedimientos que también tienen que estar detallados en el informe, ¿no? Y después vienen las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se derivan de lo investigado y las recomendaciones se derivan de las conclusiones. Se derivan de las conclusiones. No es a la inversa, no es a la inversa. Tampoco una conclusión es una recomendación. No. De la investigación hay conclusiones. Se concluyó A, B, C, D y lo que fuere. Y de esas conclusiones surgen recomendaciones. Una recomendación puede ser que se dé legislación sobre la materia en tal sentido. Y desde ese punto de vista, la comisión, ¿no es cierto?, puede elaborar un proyecto de ley y hacerlo firmar por los integrantes de un determinado grupo parlamentario y presentarla, ¿no es cierto?, como una iniciativa del grupo parlamentario sugerida por la comisión investigadora. Porque la comisión investigadora por sí misma, y este es un asunto que yo no entiendo con claridad, ¿no es cierto?, si de la investigación pueden salir, como lo dice el reglamento, reformas legales, ¿por qué ella no podría presentar directamente, ¿no?, una propuesta legal, ¿no? Sin embargo, en la Comisión Belaúnde del Ocio, por ejemplo, ¿no?, se encontró esa dificultad y tuvo que hacerse firmar a varios congresistas que no eran parte de la comisión, ¿no es cierto?, para que un grupo parlamentario hiciera suyo lo que la comisión estaba recomendando. Este asunto es un asunto tan delicado que no solamente tiene que ver con las recomendaciones de carácter legislativo, porque las comisiones de carácter legislativo se refieren a regulación de una ley determinada, por ejemplo, agravar, ¿no es cierto?, las penas, ¿no?, en el caso de un delito, ¿no? Pero también podría sugerirse una norma, ¿no?, que regule materia de control político, ¿no? Por ejemplo, modificar el artículo 88 del reglamento del Congreso. Podría ser, ¿no? Entonces, se mueve en estos dos ámbitos del informe. Ahora, ese informe puede terminar también, ¿no es cierto?, en una acusación, ¿no?, que es parte del juicio político, ¿no?, que tiene que ver con el concepto, la idea, ¿no es cierto?, la manera en cómo la comisión investigadora ha entendido el problema y está diciendo que estos funcionarios, ¿no es cierto?, están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, ¿no es cierto?, y que ellos han transgredido efectivamente la Constitución. Y entonces su comportamiento es un comportamiento que desdice, ¿no es cierto?, de su función de congresista. Es como el presidente de la República cuando se le acusó por el famoso inciso 2 del artículo 103 de la Constitución, ¿no?, de tener un problema de carácter moral, de incapacidad moral, ¿no? Entonces, ahí se forma un concepto, hay un temperamento que adopta la comisión, ¿no?, y dice, bueno, acá se hace necesaria una sanción política, ¿no es cierto?
y si se hace necesaria una sanción política, no puede, según el reglamento del Congreso, hacerse inmediatamente la sanción política porque estos altos funcionarios tienen la prerrogativa, ¿no?, de la acusación constitucional. Y esa acusación constitucional, o sea, y esa protección que tienen de ser acusados constitucionalmente primero para después recibirse al Poder Judicial dura 5 años hasta después del cumplimiento de su mandato. Y entonces, en el informe, tiene que estar claro si va a haber, si la comisión entiende que debe haber sanción política, ¿no es cierto? Y además, si la comisión entiende que habiendo elementos de carácter penal, el funcionario debe ser acusado, ¿no es cierto?, ante el Ministerio Público. Y si es alto funcionario, comprendió los alcances del artículo 99 de la Constitución, ¿no es cierto?, este alto funcionario, ¿no es cierto?, es acusado ante el fiscal supremo. Y si son otros que son de menor jerarquía en sus funciones del Estado o son privados, son acusados ante el fiscal de turno, de donde corresponda. La vía penal, la vía civil o en ambas, ¿no? Entonces, en la vía administrativa también. Entonces, eso tiene que estar en el informe. El informe es elevado al Pleno, en el Pleno se debate, ¿no? Hay argumentos a favor y en contra, y por una votación simple, se determina, ¿no es cierto?, aprobar o no aprobar el informe, y en consecuencia, ¿no?, habrán las correspondientes resoluciones legislativas por las cuales, ¿no es cierto?, derivadas de ese informe, ¿no?, por las cuales se sanciona políticamente o se acuerda denunciar, ¿no es cierto?, ante el Poder Judicial a los que el informe determine. Entonces, cuando se está elaborando un informe hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, estos 7 elementos, es decir, los antecedentes de formación de la comisión, o sea, la moción de orden del día, la conformación de la comisión, ¿no es cierto?, ¿no? Después, claramente la materia de investigación, qué hipótesis se dan, qué metodología se ha utilizado, qué procedimientos, ¿no?, son relevantes en la aplicación de esta metodología, a qué conclusiones y a qué recomendaciones se ha llegado. Puede ser, es muy posible, ¿no?, que dentro de cada una de estas partes hayan detalles, ¿no?, hayan detalles que sean objeto de un tratamiento especial, sí, es muy posible. Pero el informe de una comisión investigadora, ¿no es cierto?, no puede hacer caso omiso de la información correspondiente a estas partes. Son 7 ítems, ¿no?, los que yo he referido. Ahora bien, en el caso de la opinión consultiva, ¿no?, en el caso de la opinión consultiva, el asunto se origina por un pedido, regularmente es un pedido del Pleno del Congreso, ¿no?, sobre un asunto sobre el Congreso cree oportuno tener un informe de la comisión especializada, en la gran mayoría de casos, si no en todos, es en la Comisión de Constitución, sobre un aspecto determinado de su interés para llevar adelante su comportamiento, es decir, generalmente sobre las propias normas establecidas en el reglamento del Congreso, que como ustedes saben tiene fuerza de ley, ¿no?, según la Constitución, y según el Tribunal Constitucional tiene rango de ley orgánica, ¿no? Muy bien. Esta opinión consultiva, ¿no?, bueno, es enviada por medio de un oficio, evidentemente, ante el pedido del Pleno, ¿no es cierto?, se responde con un oficio diciendo que se eleva la opinión consultiva sobre tal cosa, ¿no? Muy bien.
Esta opinión consultiva tiene que tener la siguiente información, ¿no es cierto?, ¿no?, el siguiente orden en su desarrollo, ¿no?, para poder absolver el pedido del Pleno del Congreso. Lo primero son los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, es decir, el Pleno del Congreso en reunión tal acordó solicitar a la Comisión de X, Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, una opinión formal sobre tal asunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo se conforma la comisión permanente, cómo se tienen que tratar las abstenciones en relación con los votos emitidos en cuanto a cantidad, ¿no?, en cuanto a sus cantidades, ¿no?, para ver si hay o no hay acuerdo, etcétera, ¿no? Muy bien. Y entonces, esto significa que el pedido tiene que estar claramente focalizado, ¿no? Claramente focalizado. Regularmente, el oficio con el cual el oficial mayor deriva a la comisión a la cual se ha solicitado este pedido de opinión consultiva, ¿no?, de opinión consultiva, se dirige en los mismos términos acordados por el Pleno del Congreso, ¿no?, lo cual está muy bien, ¿no? Pero yo he leído oficios hechos por el doctor César Delgado Guembes, ¿no?, donde a los términos propios del acuerdo, él introduce unas precisiones, ¿no?, sin violar el acuerdo, ¿no?, sin violar el acuerdo, unas precisiones surgidas del debate, ¿no? Y en ese sentido, el oficio adquiere una mayor explicitud, ¿no? Las dos fórmulas son válidas, ¿no? Las dos fórmulas son válidas, ¿no? Es importante también señalar, cuando se focaliza el pedido, por qué se ha realizado el pedido, es decir, cuál ha sido la causa por la cual el Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, ha determinado que esto requiere un esclarecimiento de un ente especializado, como por ejemplo la Comisión de Constitución. ¿Cuál ha sido el problema? En el caso de las abstenciones y votos, ¿no?, surgió el problema porque había más abstenciones que votos, pero más abstenciones que votos a favor y más abstenciones que votos en contra, pero sumados los votos a favor y los votos en contra, ¿no es cierto?, se podría decir, esto surgió de la discusión de la comisión, ¿no?, que se había aprobado el proyecto, porque se había votado, ¿no? Y entonces, allí, ese problema es el que causó, ¿no?, la discusión en torno a si se había o no se había aprobado el proyecto, ¿no?, dado que las abstenciones superaban, en poco es cierto, pero superaban el número de votos a favor y en contra, ¿no? Este tema, ¿no?, este problema tiene que ser claramente establecido, ¿no?, claramente establecido en el informe, ¿no?, en el informe. Después, hay que establecer los criterios de la argumentación, ¿no es cierto? Es decir, ¿la argumentación es meramente jurídica? ¿La argumentación es política? ¿La argumentación es social? La argumentación, por las consecuencias que puede tener la opinión consultiva, ¿no?, es social, ¿no? La argumentación fortalece o debilita la institucionalidad del Parlamento, ¿no? Ese hilo argumentativo tiene que estar claramente determinado, claramente determinado. Por ejemplo, si hubiera una opinión consultiva
acerca de las cuestiones previas a las cuales me refería como ejemplo en la clase anterior, por la cual, ¿no es cierto?, el Pleno del Congreso, ante la insistencia de una parte de la oposición, ¿no?, acuerda elevar a la Comisión de Constitución el tratamiento de las cuestiones previas en el Pleno del Congreso, y si ese asunto es elevado a la Comisión de Constitución, bueno, o bajado, ¿no?, porque es un órgano de menor jerarquía, ¿no?, es dirigido a la Comisión de Constitución en razón de que se estaría afectando los derechos de las minorías al trasladar la votación de una cuestión previa hasta el final del debate, lo cual es contradictorio con el planteamiento mismo de la cuestión previa, que pone en tela de juicio si el debate continúa o no continúa. Y si continúa en esas condiciones o en otras, ¿no es cierto? Entonces, esa argumentación no solamente es técnica en el sentido de que el reglamento dice tal cosa y tal otra, sino también es política, porque se estaría afectando los derechos de las minorías, ¿no? Esa argumentación, ¿no es cierto?, al igual que todo texto argumentativo, supone que uno va a poner en orden sus argumentos, y si considera que los argumentos jurídicos son suficientes, se trata de una opinión consultiva, no de un proyecto de ley, ¿no?, la absuelve jurídicamente, ¿no es cierto? Si considera de que esto no es suficiente, ¿no es cierto?, y la argumentación debe ser política, argumenta también políticamente, ¿no? Y así sucesivamente, en razón del tipo de problema que pueda suscitarse por la posición que adopte la comisión frente al problema objeto de consulta, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones, ¿no es cierto?, arriban en el hecho de haber interpretado la norma, ¿no es cierto?, de haber interpretado la consulta, ¿no es cierto?, haber interpretado la consulta en un sentido u otro, ¿no? Y de ahí se pueden derivar algunas recomendaciones. No necesariamente hay recomendaciones, porque yo puedo decir, no en el caso de la cuestión previa, sino en cualquier otro caso, yo podría decir que el actuar del Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, es un actuar correcto y que según la interpretación sistemática, tanto de la Constitución como del reglamento del Congreso, arrojan que ese es el comportamiento correcto. Entonces ahí no hay nada que proponer. Hay que continuar con ese comportamiento, ¿no?, derivado de la norma en cuestión. Pero si se arriba a una conclusión diciendo de que hay un mal uso por parte del Pleno del Congreso de la cuestión previa, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, entonces tiene que hacerse una recomendación clara al Pleno, es decir, se debe tratar la cuestión previa inmediatamente. Sea que se vote inmediatamente, sea que se ponga a debate y se vote, pero todo tiene que ser resuelto inmediatamente. Esa es una recomendación, ¿no es cierto? Es una recomendación. La opinión consultiva también puede llegar a la conclusión de que hay que hacer algunas variaciones de carácter legal, por ejemplo, en el reglamento del Congreso, y entonces puede recomendar que se dé una resolución legislativa e incluso puede adicionar a su opinión, ¿no es cierto?, un proyecto de resolución legislativa en el sentido que propone. Básicamente estas serían las partes de una opinión consultiva. Es decir, yo establezco cuál es el origen del pedido, el Pleno en tal fecha, etcétera, acordó, ¿no es cierto?, ¿no? Después focalizo el pedido, digo, se trata de esto, y esto es a lo que se va a abocar la comisión competente para, ¿no es cierto?, dar su opinión acerca del
del problema suscitado, ¿no? Y el problema suscitado es este, ¿no? Y después vienen todos los argumentos, sean de carácter jurídico, los argumentos de carácter social, los argumentos de carácter político, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los argumentos que puedan dar, ¿no? Y después vienen las conclusiones y después vienen las recomendaciones. Muy bien. Esto es en cuanto a los informes, ¿no es cierto?, de las comisiones investigadoras y en cuanto a los informes de las opiniones consultivas, ¿no? Muy bien. En cuanto a la acusación constitucional, ¿no es cierto?, hay tres tipos de informes, ¿no? Después vamos a tratar con más detalle la acusación constitucional, ¿no? Pero estamos ahora hablando de los informes. En cuanto a la acusación constitucional, hay tres tipos de informes. Bueno, no son tipos, en realidad hay tres informes en tres instancias, ¿no? El primer informe es ingresada una acusación constitucional, ¿no? Se deriva inmediatamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que depende de la comisión permanente del Congreso. ¿Qué hace la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando le llega una acusación constitucional? Cuando le llega una acusación constitucional, la subcomisión de acusaciones constitucionales evalúa esa acusación constitucional respecto de los requisitos de admisibilidad. Si cumple con los requisitos de admisibilidad, eso lo vamos a ver después, pero hay un primer informe sobre los requisitos de admisibilidad. Por ejemplo, si no está claro el nombre del que hace la denuncia constitucional, la acusación constitucional. Si no ha puesto su DNI, ¿no? Si no precisa cuáles son las normas por las cuales habrían sido violadas por el presunto acusado, ¿no? Por el presunto infractor de la Constitución, ¿no? Bueno, esos son requisitos de admisibilidad, ¿no? Y entonces, también los requisitos de procedibilidad, o sea, si procede o no procede. Sobre eso emite un informe. Ese es el primer informe. Es el primer informe. Sobre los requisitos de admisibilidad y sobre los requisitos de procedibilidad, ¿no? Entonces, admite ese informe. Y entonces, perdón, no lo admite, sino que eleva un informe a la comisión permanente diciendo que es procedente, ¿no es cierto? Que se ha admitido, ¿no es cierto?, la acusación constitucional. Y en ese momento, la comisión permanente establece que debe empezarse el análisis de fondo de la acusación constitucional, y ese análisis de fondo de la acusación constitucional lo tiene que hacer la subcomisión de acusaciones constitucionales en plazo que determina la comisión permanente. Y además establece o designa a un ponente de la acusación constitucional. Es decir, hay un titular que revisa la acusación constitucional de fondo y se pronuncia sobre si procede o no procede la acusación constitucional en el fondo. Es decir, se ha invocado el artículo 90 y tantos de la Constitución como el artículo que habría sido transgredido. Los argumentos aquí están. Los argumentos no son válidos. Entonces, eso ya es una cuestión de fondo. Ya no es una cuestión de forma para que ingrese la acusación. Si llega, ¿no es cierto?, llega a hacer el informe y lo eleva de nuevo a la comisión permanente. La comisión permanente debate, ¿no es cierto?, y aprueba o no aprueba ese informe. Ese es el segundo informe. Ese es el segundo informe, ¿no es cierto?
Y ese segundo informe, con todas las modificaciones que pueda tener, se convierte en un tercer informe que va al Pleno del Congreso, porque el procedimiento indica que el informe aprobado, no necesariamente los mismos términos que ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pueden haber variaciones. El informe aprobado, ¿no es cierto?, pasa a la orden del día para una sesión en el Pleno del Congreso y se forma una comisión acusadora de la Comisión Permanente ante el Pleno del Congreso. Esa comisión acusadora ante el Pleno del Congreso es la que sustenta ese tercer informe. ¿No es cierto? Y ese tercer informe, ¿no?, de la comisión es aprobado o desestimado por el Pleno del Congreso. Y entonces allí ya se pueden decir si es que hay acusación ante el Ministerio Público, en el caso de funcionarios de alto nivel que son objeto de la acusación constitucional de frente ante el vocal supremo, ¿no es cierto?, ¿no? Y si es que va a haber sanción política de destitución, ¿no es cierto?, de suspensión o de inhabilitación en el ejercicio de las funciones, según el artículo, lo establecido en el artículo 100 de la Constitución. Entonces ahí se trata de 3 informes. Fíjense bien que son 3 informes que por lo menos en el primero respecto de los 2 anteriores, de los 2 posteriores, perdón, son distintos. Porque el primero es un informe acerca solamente si se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad, ¿no es cierto?, de la demanda, bueno, no es una demanda, de la acusación constitucional. El segundo informe es un informe de fondo, ¿no? Es decir, si hay razones suficientes para sostener la inconstitucionalidad o si hay razones de fondo para sostener de que se ha cometido un delito en el ejercicio de la función por parte del alto funcionario, de esos funcionarios que están sujetos a la acusación constitucional según el artículo 99 de la Constitución. Y después, ¿no es cierto?, está ese tercer informe, que es el informe aprobado por la Comisión Permanente, que es el informe final que va a ser debatido en el Pleno. Son 3 informes. ¿Cómo se construye cada informe? El primero es sencillo, hay una plantilla. Estos son los requisitos, después lo vamos a ver esto. Estos son los requisitos para la acusación constitucional. ¿Se cumplen o no se cumplen? Listo, y ahí va el informe. El segundo informe es un informe de fondo. Es decir, si tiene razón en los argumentos de violación de la Constitución o de presunción de delito en el ejercicio de las funciones por parte del que ha hecho la acusación constitucional, y eso lo evalúa el ponente. La subcomisión lo escucha y aprueba o no aprueba eso. Ese informe va a la comisión permanente, y la comisión permanente dice: hay razones en el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, que no son pertinentes, y retira esa parte de la argumentación y solamente hace la acusación en un extremo del informe. Está en su justo derecho, ¿no? Si la votación lo acuerda así, ahí estamos. Y ese informe cercenado, en el buen sentido de la palabra cercenado, no en el sentido de que ha sido cercenado con malicia, no. En el buen sentido de la palabra, ese es el que va a ser objeto. No es el mismo informe. No es el mismo informe de fondo que hace la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es otro informe que es el aprobado por la Comisión Permanente. Y ese es el informe que va a ser sustentado ante el Pleno del Congreso, ¿no? Ahora bien, el informe de fondo tiene una organización que debe regirse pues por la línea argumentativa, ¿no es cierto? Porque es una cuestión de fondo, ¿no? Por la línea argumentativa. Y allí sí
habría que ver de qué se trata para ver de que haya un formato. De que hay un formato, ¿no es cierto?, para esto. Y la verdad es que el Congreso e incluso algunos especialistas en acusaciones constitucionales, como el doctor Guillermo Haro, ¿no? No han creído conveniente tener un formato para eso, sino, digamos, unos requisitos, ¿no? Para evaluar, ¿no? Porque las acusaciones constitucionales implican una interpretación que hace el Parlamento de los alcances de las disposiciones constitucionales, y en razón de esa interpretación es que evalúan, ¿no es cierto?, la acusación constitucional hecha por el titular de la acusación, o sea, por quien la ha presentado, ¿no? Entonces, es difícil decir que un informe tiene un formato X, Y o Z, sino que tiene que ceñirse, ¿no?, un poco a la forma en que se ha planteado la acusación constitucional, y en razón de esa forma que se ha planteado la acusación constitucional, aceptar o rebatir, ¿no?, los argumentos de la violación constitucional o de la presunción de delito en el ejercicio de la función de los más altos funcionarios del Estado, ¿no? Muy bien. Aquí es muy importante hacer algunas precisiones, ¿no?, respecto de qué es lo que debe haber, ¿no es cierto?, en una acusación constitucional, ¿no? Porque este asunto de la acusación constitucional es un asunto complejo, ciertamente, ¿no? Y no hay absolutamente, ¿no?, ningún formato, ¿no?, que haya sido formalmente aprobado, ¿no?, por alguna instancia del Congreso respecto de cómo se debe hacer una acusación constitucional. Y la razón es clara, ¿no? La acusación constitucional la puede hacer cualquier ciudadano, ¿no?, sea o no sea congresista, ¿no? Cualquier ciudadano. Había un señor Sanguinetti, ¿no?, que era un especialista en acusaciones constitucionales y acusaba al año, creo que a 10 personas constitucionalmente, ¿no? Y, y la gran mayoría de sus acusaciones eran desestimadas. Permítanme un ratito. Miren, básicamente la información que tiene que ser evaluada, o sea, que tiene que ser objeto de un informe en la acusación constitucional, está referida a los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad. Esto tiene mayor incidencia, por supuesto, en la parte de admisión de la demanda, ¿no es cierto? Ingresa al Congreso, va a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y lo primero que se hace es si cumple o no cumple con los requisitos de procedibilidad, los requisitos de admisibilidad o de procedibilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son esto se maneja con una plantilla, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Fecha de presentación, nombre de la persona que denuncia, domicilio procesal, es decir, a dónde se le puede ubicar al denunciante, ¿no? El petitorio, donde está en resumen, ¿no?, lo que se pide, ¿no?, en resumen. Una descripción de los hechos que dan origen a la acusación constitucional. Los documentos, ¿no?, los documentos que son medios probatorios, ¿no es cierto?, de esa acusación constitucional, y si no los hay, sencilla y únicamente se indican dónde están, ¿no? Indican dónde están, y si son ubicables, son de dominio público, ¿no es cierto?, que la misma comisión los ubicará, ¿no? Después los fundamentos de derecho, es decir, en razón de qué se dice, ¿no?, de que hay una violación
de la Constitución o de que hay que hay un delito en el ejercicio de la función pública de ese alto funcionario, ¿no? Hay una copia del documento de identidad, una firma del denunciante o de denunciantes, ¿no es cierto? Y no se va a admitir ningún delito que tenga que ver con el ámbito privado, ¿no? Este es un asunto constitucional. Muy bien. Esto, digamos, es fácil de comprobar si el señor o la señora que denuncia no tiene todos estos requisitos, se le da 3 días y si a los 3 días no cumplen, se archiva. Listo. ¿No? Eso es una subsanación. Subsanación. Los requisitos de procedibilidad, ¿no? De procedibilidad. Tiene que demostrarse, tiene que haber evidencia de que se trata de una persona capaz, ¿no? Para decirlo en los términos más rápidos de entendimiento, un menor de edad no puede presentar una denuncia, una acusación constitucional, ¿no? Un menor de edad no puede. No, una persona declarada incapaz, ¿no es cierto?, no puede presentar una denuncia constitucional. Una persona que está bajo tutela, curatela, no puede presentar una denuncia constitucional. Después, ¿puede haber un representante del denunciante? Sí, sí puede haber un representante del denunciante. Entonces, tiene que haber un documento que sea suficiente para que indique que se está actuando en representación de, ¿no? Y ahí puede haber efectivamente un documento de carácter notarial, ¿no? Un asunto para que proceda, estamos hablando de procedibilidad, el denunciante tiene que haber sido afectado, ¿no es cierto? Tiene que haber sido agraviado directamente por el denunciado, ¿no? Por hechos o por una conducta determinada que implique una violación de la Constitución o que implique, ¿no es cierto?, un ejercicio doloso, ¿no es cierto?, o delictivo del alto funcionario, que como ya digo, está comprendido en el artículo 99 de la Constitución. El delito tiene que estar tipificado. Si se invoca un delito que no está tipificado, no procede, ¿no? La infracción constitucional tiene que estar tipificada, ¿no es cierto? Bueno, este es el caso del antejuicio político, ¿no? O sea, cuando una persona cuando la acusación tiene un contenido doloso, ¿no? El acusado tiene que estar, o sea, tiene que haber evidencia de que el acusado está comprendido entre los alcances del artículo 99 de la Constitución, ¿no? Y que tiene como vigencia esa prerrogativa, porque si han pasado los 5 años, ya qué acusación constitucional cabe, tiene que ir de frente nomás al tribunal. Tiene que haber también idea de que el delito no ha prescrito. Hay delitos que prescriben a los 5 años, hay delitos que prescriben a los 10, hay delitos que no prescriben. Si el delito prescrito, no procede la acusación constitucional. Doctor, una consultita. Un ratito, Julito, un ratito. Termino nada más porque me faltan 2 requisitos de procedibilidad, ¿no? Bueno, el otro requisito es que se dé el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, ¿no es cierto? Y que no se trate de delitos de acción delitos de acción privada, pues, ¿no? O sea, ese es otro asunto. Dígame, don Julio. Y ahora, si en esta semana se ratifica el tema de la eliminación de la inmunidad, ¿desaparecerá la subcomisión de acusaciones? Esa es una muy buena pregunta. La inmunidad parlamentaria, usted, don Julio, antes de responder la pregunta, ¿usted cree que desaparezca? No, ¿Ah?
No, Hay mucha posibilidad, hay muchas posibilidades o hay resistencias, ¿cómo es la cosa? yo creo que, bueno, yo creo que es el peor momento para discutirla, para empezar. Exactamente. Yo concuerdo en ese. Sí. Bueno, pero Esto vamos. hay que La discutir. inmunidad parlamentaria, don Julio, tiene que ver con la inmunidad de arresto, de juicio y con la inmunidad de arresto, ¿no es cierto? Este, Sí, correcto. creo que la acusación constitucional, si es que desaparece, se va a ver más bien facilitada, ¿no? Porque si desapareciera la inmunidad de arresto, es muy probable, don Julio, que se entienda de que, de que se entienda que va a haber mucho más facilidad, ¿no es cierto?, para acusarlo ante el Poder Judicial y ante el ¿cómo se llama? Y ante el Ministerio Público aún. Pero no creo que la acusación constitucional vaya a desaparecer fácilmente por el principio de eh, se me acaba de ir la idea de decir, los efectos ultraactivos de la norma, por los efectos ultraactivos de la norma. ¿Qué Tendrán cosa? que mantenerse en el peor de los casos hasta Claro, 5 años posteriores a la, digamos, a la dación de la... exactamente. Porque esa reforma constitucional va a regir para adelante, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces las acusaciones constitucionales van a ser para todos aquellos que estaban, todos aquellos comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, ¿no es cierto? Que habían ejercido funciones antes de la reforma constitucional, ¿no es cierto? Ahí sí todavía habría casos en los cuales tendría que actuar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Por ejemplo, si a Vizcarra se le hiciera una acusación constitucional, procedería de todas maneras, ¿no? Si a alguno de los ministros del régimen de Merino y al propio Merino se le hiciera una acusación constitucional, procedería de todas maneras, siempre y cuando esté bien planteada según los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad, ¿no? Sí, es por los efectos ultraactivos de la norma, ¿no? O sea, esas normas van a seguir vigentes para aquellos que estuvieron bajo sus alcances antes de la reforma, ¿no? Eh, yo creo, sinceramente, que que quitar la inmunidad parlamentaria en nuestro país es un error, ¿no? Quitarla, ¿no? Ahora, si se aprueba, yo no sé cómo, disculpe usted mi ignorancia, pero yo no sé cómo estará el último proyecto el último texto sustitutorio presentado por la Comisión de Constitución, porque ahora para la segunda votación presentan de repente otro texto sustitutorio, ¿no? Pero si lo hacen según los alcances del primero, tampoco los ministros que vengan van a gozar de esa prerrogativa, ni tampoco van a ser los altos funcionarios de los organismos constitucionales autónomos señalados por la Constitución, no van a tener esa prerrogativa, ¿no? O sea que es un desmadre esto. En fin, bueno, ya veremos. Pero que van a disminuir, don Julio, van a disminuir. No van a desaparecer, pero van a disminuir. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta sobre a este respecto? Porque estos requisitos de admisibilidad y de procedibilidad, yo los he adaptado, ¿no? Del trabajo que hace don César Delgado Gembet, lo he comparado no lo he comparado, sino lo he unido con otro trabajo que leí por ahí que en este momento no recuerdo, ¿no? Y he hecho esta síntesis, ¿no? Pero el tema es que el informe, ¿no es cierto?, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no el primero, que tiene que ver con requisitos de procedibilidad, nada más que es una plantilla, sino que aquel que entra en el fondo del asunto, ¿no es cierto?, en el fondo del asunto, es decir, si el delito está legalmente tipificado, si hay realmente infracción constitucional o no hay infracción constitucional, ¿no es cierto?
si están vigentes, si está vigente la prerrogativa, si no está vigente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entrar en el fondo de la materia, proceder, ¿no es cierto?, a analizar el fondo de la materia, si hay razón o no en la acusación constitucional, ¿no es cierto?, es un asunto que no puede ser, digamos, que si se ciñen los requisitos de procedibilidad, sobre todo los de procedibilidad una vez que ha sido admitido, ¿no? Es un asunto que si va en ese orden, ¿no? Si va en ese orden, eh, va, digamos, a tener un cierto orden también en la argumentación. Pero lo importante es cuando uno se hace la pregunta, ¿procede o no procede la acusación constitucional? Ya no en el sentido de cumplimiento de requisitos, sino si está bien argumentada. Lo que hay que decir es si está bien argumentada o no lo está, y destruir la argumentación falsa, ¿no es cierto? Y decir que no hay razón, que no hay lugar a la formación de causa, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se concluye, ¿no? O que sí hay razón en la acusación de causa en razón de estos razonamientos de carácter jurídico, ¿no es cierto? Este es un caso típicamente jurídico. Las implicancias políticas difícilmente se discuten en una acusación constitucional, ¿no? Se discuten fuera de la acusación constitucional. Pueden haber argumentos políticos también en el Pleno, pero en el documento mismo es muy difícil, ¿no es cierto?, tener claro el argumento de carácter político, ¿no? Porque supone una serie de prejuicios respecto a. En cambio, si uno solamente analiza desde el punto de vista de la coherencia de la argumentación constitucional o legal para acercarse a la tipificación del delito, y digo para acercarse, no digo para tipificar el delito, no, para acercarse a la tipificación del delito, ¿no? Ese acercamiento a la tipificación del delito y ese acercamiento hacia hay violación o no de la Constitución, ese es el centro de la argumentación del informe. Bueno, llegamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta al respecto sobre este o el tema anterior, como ustedes deseen? No hay preguntas. 10 minutos intermedio. Ok. Vamos a las 8:02. ¿Está bien? 8:02. Sí, a las 8:02. Perfecto. Muy bien. En eso estoy.
Parece que alguien tiene vivo su audio. Lo siento. ¿Ya hay un nuevo donador? Y dinero mis términos.
Ya no lo Muy bien, son las 8:03. En este tiempo que nos queda de esta última clase, quisiera hacer un resumen, ¿no?, de los principales aspectos de este curso, ¿no? Y empezaré diciendo que un tema de carácter, si bien teórico, que es el tema relacionado con el lenguaje parlamentario, ¿no?, nos ha servido para situarnos un poco en este tema de la redacción, ¿no es cierto?, en este tema de la redacción de documentos parlamentarios. En realidad, el lenguaje parlamentario, ¿no?, no hay que confundirlo ni con el lenguaje propio de las leyes, es decir, el lenguaje legislativo o normativo, ¿no?, y el lenguaje que es propio de la función de control político, ¿no?, y el lenguaje que es propio de la función política, cuando ésta es predominante respecto de la función de control o de la función legislativa. Es decir, cuando se da de una manera claramente diferente, ¿no?, y no solamente diferente, sino excluyente de la función legislativa o la función de control político. Y este lenguaje que hemos denominado para este curso redacción del lenguaje parlamentario, ¿no?, tiene que tipificarse, ¿no?, en razón de las funciones del Parlamento. Y entonces la función legislativa dará lugar a productos legislativos, la función de control político a productos que son derivados de esa función, y la función política igualmente tendrá sus propios productos, ¿no? Y entonces ha quedado claro, ¿no?, que algunos de los documentos realizan varias funciones, ¿no? Por ejemplo, la resolución legislativa realiza la función, puede ser objeto de la función legislativa, pero puede dar también lugar a una manifestación formal del ejercicio de la función de control político. En el caso de los pedidos, estos pueden estar relacionados con la función legislativa, pueden estar relacionados con la función de control político, pueden estar relacionados con la función propiamente política, pueden estar relacionados también con la función de carácter administrativo. Y así los diferentes documentos tienen posibilidades, muchos de ellos, de moverse canalizando las diferentes funciones que son propias del Parlamento. En el caso de la función legislativa, el documento, digamos, propiamente legislativo es el proyecto de ley, ¿no? Lo que se busca es obtener una ley, ¿no es cierto? La finalidad es dar una ley. Pero desde el punto de vista de la generación de la ley, porque la ley es un producto, ¿no?, es un producto final, ¿no?, existe una especie de preproducto, ¿no?, que nosotros llamamos proyecto de ley, y que es la propuesta, ¿no?, que debe darse para que se obtenga posteriormente la ley, si es que ésta es aprobada mediante el procedimiento de validación correspondiente. La elaboración del documento del proyecto de ley
me parece a mí, ¿no es cierto?, que ha quedado claro, no solamente respecto a su aspecto introductorio, que es un aspecto evidentemente importante, ¿no?, sino en la necesidad de tener organizada la parte normativa y de tener organizada la fundamentación de esta parte, ¿no es cierto?, normativa, y ambas constituyen la propuesta, ¿no es cierto? Y en la fundamentación de la propuesta son muy importantes tres instrumentos, que son el instrumento de impacto normativo o análisis normativo, también se le puede llamar así, ¿no? El análisis costo-beneficio, el análisis de impacto ambiental y sobre todo, ¿no es cierto?, cuando es necesario, el análisis de las opiniones, ¿no es cierto?, respecto de la evaluación del proyecto de ley, ¿no?, o respecto de la propiedad del proyecto de ley, ¿no? Y claro, el proyecto de ley tiene que ser evaluado y dar lugar a un predictamen. Hemos diferenciado el predictamen del dictamen mismo, porque el dictamen mismo es un producto, ¿no es cierto?, y su predictamen es lo que se coloca a debate, y si no hay predictamen no hay nada que aprobar, ¿no? Y esta diferencia radica en que las leyes de aplicación que se dan para el proyecto son evaluadas, ¿no es cierto? El proyecto es evaluado y en razón de la aplicación o no aplicación de las reglas para la elaboración de proyectos de ley, es que se evalúa ese proyecto de ley y además se establece si ha sido hecho con, si posee una fundamentación adecuada o no adecuada para la solución del problema que le da origen, ¿no? Entonces, eso da lugar a un predictamen y ese predictamen, ¿no es cierto?, es objeto de debate por la comisión y es aprobado o desestimado, ¿no? Hemos entrado en detalles acerca de este punto, ¿no? Lo mismo pasa con las resoluciones legislativas, ¿no?, que son objeto de dictamen. En general, algunas de ellas no son objeto de dictamen, ¿no? Cuando se propone a los miembros del Tribunal Constitucional, lo hace una comisión especial que eleva al Pleno de frente, ahí no hay dictamen. Y hay otros casos en los cuales tampoco va a haber predictamen. Pero las resoluciones legislativas han sido objeto de nuestra reflexión, ¿no?, señalando que algunas tienen materia legislable y que por lo tanto deben cumplir con las condiciones de los proyectos de ley, y otras que no tienen materia legislable y están relacionadas con asuntos de carácter eminentemente de control político, Y los documentos que los viabilizan tienen que tener esa impronta. Hay una impronta que es legislativa en algunos casos, como por ejemplo la reforma del reglamento, y en algunos otros casos tienen una impronta claramente de control político, cuando, por ejemplo, se declara haber lugar o no a formación de causa en caso de acusación constitucional. Eso se hace a través de una resolución legislativa, ¿no? Entonces, los documentos que viabilizan la función legislativa, ¿no es cierto?, que son el proyecto de ley y el proyecto de resolución legislativa o de resolución legislativa del Congreso, así los hemos distinguido, ¿no?, tienen pues que tener materia legislable. En el caso de los proyectos de resolución legislativa que no tengan materia legislable, ¿cierto?, sencillamente estamos hablando de proyectos de resolución, pero no tienen materia legislable y no deberían ser llamados proyectos de resolución legislativa, porque no tienen materia legislable, ¿no? Y en ese caso, vuelvo a incidir en ello, se trataría más bien de una función de control político, aunque en algunos casos, como el caso, por ejemplo, de la delegación de facultades a la comisión permanente que hace el Pleno, lo hace por una resolución legislativa del Congreso, ¿no?, esta función sería más bien una función administrativa, porque ahí no se está regulando nada, ¿no? Es un acto meramente administrativo. Pero bueno, en todo caso, para los fines de la redacción, los proyectos de ley, ¿no es cierto?, se dan. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Los proyectos de resolución legislativa no dan.
el Congreso de la República ha resuelto, se resuelve algo, se determina algo, se llega a algo, ¿no es cierto? Esa es una diferencia que vale la pena resaltar en este momento de la síntesis del curso, ¿no? Quiero incidir nuevamente también sobre el asunto de los dictámenes, porque es muy importante tener en cuenta que cuando uno está elaborando un predictamen para que se convierta en dictamen, tiene que tener votación, pero tiene que tener en cuenta de que no se está aprobando ningún proyecto. Se está vertiendo opinión sobre si los proyectos, ¿no es cierto?, que se han presentado, el proyecto o los proyectos que se han presentado, ¿no?, tienen el suficiente fundamento como para ser considerados, ¿no es cierto?, de ser aprobados. Es decir, un dictamen, es decir, un predictamen aprobado, ¿no?, lo que hace es decirle al Pleno del Congreso, hemos evaluado una propuesta originaria, pero esa propuesta originaria nos ha parecido o no nos ha parecido adecuada, y entonces estamos proponiendo hemos aprobado el siguiente texto sustitutorio. Y eso es lo que presentamos ante el Pleno, y tienen que esgrimir, ¿no es cierto?, las razones por las cuales se presenta esa propuesta para consideración del Pleno, para ilustración del Pleno. No se aprueba ningún proyecto, se aprueba una opinión acerca de proyectos o proyectos. Y un asunto que también debo recordar es que en el formato, ¿no?, hay que tener, en la aplicación del formato, en la instancia que corresponde del formato, hay que tener en cuenta que si se trata de un proyecto o si se trata de varios proyectos. Porque si se trata de un proyecto, se da cuenta de él, se dice de manera sucinta de qué materia trata, ¿no? Pero si se trata de varios proyectos, hay que realizar el famoso proceso de acumulación y resumir la materia en razón de los aspectos que son comunes a todos los proyectos, de los aspectos que son complementarios a todos los proyectos y de los aspectos que son excluyentes de los proyectos, para ver cómo la comisión, ¿no es cierto?, se va a pronunciar respecto del predictamen sobre esos aspectos comunes, los aspectos complementarios y los aspectos excluyentes. Tanto en el proyecto de ley, ojo, para la elaboración del documento, tanto en el proyecto de ley como en el proyecto de resolución legislativa, y en referencia a la parte resolutiva, ¿no?, nosotros hemos recalcado que la parte resolutiva tiene que ser construida en base a conceptos operativos propios de la técnica legislativa. ¿Cuáles son esos conceptos? Tiene que haber un ámbito nuclear donde hayan disposiciones nucleares. Entonces, en la tercera clase lo he recalcado mucho. Tiene que haber disposiciones complementarias propias del ámbito complementario. ¿No es cierto? La reunión que existe entre las disposiciones nucleares, aquellas que son inexcusables, que tienen que estar necesariamente en la norma, ¿no es cierto?, y las complementarias, que son el desarrollo de estas disposiciones nucleares, ¿no es cierto?, son de carácter permanente y conforman, ¿no es cierto?, conforman un campo que se llama el campo legislable. Derivadas de estas disposiciones que dan lugar a un tratamiento determinado de la materia legislable, un concepto importante, ¿no?, se dan las disposiciones transitorias, es decir, las disposiciones que se derivan de ellas, del tratamiento de la materia legislable a través de esas disposiciones, y entonces se deroga, entonces se establece cuándo entran en vigencia, se establece si es que van a entrar en vigencia después de un tiempo. Si ya había vigencia, de repente hay que modificar y prorrogar la vigencia. Ninguna de este tipo de disposiciones que son transitorias tratan sobre materia legislable, sino que ordenan, ¿no es cierto?, ordenan las disposiciones en razón de disposiciones anteriores o posteriores. Esto
esto de aquí, esto último de aquí, es sumamente importante en la redacción de los proyectos de ley, porque no solamente se trata de un criterio formal, sino que cuando uno dice estas son disposiciones nucleares, lo que está diciendo es que la materia va a ser tratada inexcusablemente en este sentido. La materia va a ser tratada en ese sentido. Y que además existen disposiciones que desarrollan esa materia a través de las disposiciones complementarias. No solamente es un asunto formal, sino es un asunto del contenido de las normas, ¿no? Es un asunto del contenido de las normas. Muy bien. Otro aspecto que a mí me parece, otro documento que a mí me parece sumamente importante, ¿no? Y que hemos tratado a lo largo de este curso, ¿no? Es el asunto relacionado con las mociones de orden del día, ¿no? Y las mociones de orden del día tienen dos, digamos, aspectos relacionados con las funciones del Parlamento. Porque a través de las mociones de orden del día se privilegia la función de control político y la función netamente política, sin necesidad de que haya control. ¿No es cierto? Y entonces la formación de comisiones investigadoras, las interpelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son parte del control político, pero también el tratamiento de los asuntos de importancia nacional. Y yo he sostenido que este tipo de documentos, ¿no? Este tipo de documentos que están al amparo del artículo 68 del reglamento del Congreso, ¿no? Son los que permiten, ¿no? El debate político, ¿no? Un tema que hay que retomar porque la legitimación del Parlamento y su nueva reunión, o sea, su nueva articulación con los sectores sociales, ¿no? Está en el debate parlamentario, es decir, en el interés que muestran los señores congresistas por sacar adelante, ¿no es cierto?, soluciones a los problemas sociales. Soluciones a los problemas sociales. Y este documento ha perdido importancia porque justamente no hay debate político. Y entonces mi posición es que tiene que recobrar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene, no solamente para la función de control político, es decir, para el control que realiza el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, ¿no?, sino que además, y otros órganos constitucionales también, ¿no?, sobre los funcionarios de otros órganos constitucionales autónomos, ¿no?, sino que además tiene que ver con una función netamente política, que es la función que permite vincular, ¿no es cierto?, al Parlamento con la sociedad. Yo hago notar esto porque si se le explica con claridad a la población, es decir, a los ciudadanos, esa palabra ciudadano me hace retroceder hasta la Revolución Francesa, ¿no? Le cito allí, los ciudadanos es una terminología propia de la situación, de la Revolución Francesa. El congresista Vargas Saya, cuando dirigía las sesiones, decía, tiene la palabra el ciudadano fulano de tal, ¿no? Refiriéndose a la Revolución Francesa. Bueno, pero este asunto que tiene que ver con la reunión, con volver a unir al Parlamento con la sociedad, tiene que ver con un asunto que la sociedad espera del Parlamento. La sociedad no espera del Parlamento que le solucione sus problemas políticos. Espera que el Poder Ejecutivo le solucione sus problemas políticos. Eso espera. Que el gobierno le solucione sus problemas políticos, así hablan ellos. Lo que el ciudadano espera del Parlamento es que esté interesado en la solución de los problemas políticos. Y lo que corresponde al Parlamento es dar el instrumento, que es la ley o la resolución, ¿no es cierto?, para la solución de problemas que tienen que pasar por el ámbito legal. Si el Parlamento se pone a debatir y le dice al Poder Ejecutivo, por estas razones nosotros te instamos a eso,
Por estas razones, llamamos al ministro. Por estas razones, debatimos con el Consejo de Ministros la política del gobierno. Por estas razones, ante un problema determinado, hacemos una moción para instar al Ministerio del Interior a que haga tales y tales acciones relacionadas con el orden público. Entonces, en ese momento, la población se va a dar cuenta de que el Parlamento está preocupado del problema, pero que ese problema no le corresponde, sino que debe asumirlo quien debe asumirlo, es decir, el ente al que le compete. Eso es sumamente importante. Y por otro lado, la función de control político, que es viabilizada en muchos casos, con excepción de la acusación constitucional, en muchos casos por las mociones de orden del día, tiene por función, ¿no es cierto?, decirle a los ciudadanos que los altos funcionarios del Congreso, desde el presidente de la República hasta los ministros y los titulares de los órganos constitucionales autónomos, ¿no es cierto?, no pueden hacer lo que les da la gana porque están controlados por el Parlamento. De tal manera de que deben existir disposiciones constitucionales que permitan que el Parlamento tenga muchísimo más decisión sobre estos funcionarios en el plano político, no en el plano jurisdiccional. Eso le corresponde al Poder Judicial, en el plano político. ¿Por qué no se puede destituir a un ciudadano después, a un alto funcionario, ¿no es cierto?, después de una investigación? No se puede, según la Constitución. Lo que procede es acusarlo constitucionalmente por delito en el ejercicio de la función o por haber transgredido la Constitución, que no es lo mismo. Doctor. ¿Por qué no lo pueden sancionar de frente? Sí, un ratito, don Orlando, un ratito. Termino y le doy la palabra, ¿ya? Un ratito. Después tenemos los pedidos, y yo quiero hacer un hincapié sobre las actas. Fíjense, la redacción de las actas es de una responsabilidad inmensa. No porque yo lo diga, ni porque lo crea, sino porque garantiza, ¿no es cierto?, que no se incurra en arbitrariedad. No pueden adoptarse acuerdos ni en las comisiones ni en el Pleno del Congreso, que tiene un acta similar, pero argumentativa, ¿no? No puede darse la posibilidad de que se adopten acuerdos sin quórum. El quórum está garantizando, ¿no es cierto?, uno de los aspectos fundamentales del Parlamento, que es la representatividad. Y entonces en las actas esto es sumamente importante, ¿no?, en el tratamiento de las actas. Este es un lugar central, ¿no es cierto?, el acta de una sesión, sea sesión de comisión o sea sesión del Congreso, ¿no? Y acá hemos hecho hincapié en las actas de las sesiones de comisión, ¿no? Son documentos que dan fe de lo que ha sucedido. Y si dan fe de lo que ha sucedido, tienen que dar fe de la condición sine qua non de la adopción de acuerdos. Y esa condición sine qua non de acuerdos es el quórum. Hay una manipulación del quórum a través de los accesitarios. Hay una manipulación del quórum a través de las licencias, que nunca las aprueba el Consejo Directivo, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa posibilidad de manipulación del quórum, ¿no?, para la persona que no tiene clara cómo se establece el quórum, la mitad más uno del número de los miembros hábiles, ¿no?, cómo se establece, sencillamente puede dar lugar a una pseudoaprobación de acuerdos, ¿no?, a una pseudoaprobación de acuerdos, los cuales serían inválidos desde su origen, porque no habría habido quórum ni votación adecuada. Luego notar al respecto que en nuestra legislación hay quórum para el inicio de sesión y quórum para la votación, pero no hay quórum para debate. O sea que la sala puede tener solamente al presidente y al que está hablando,
y la sesión sigue tranquilamente, no hay nada que lo impida, ¿no? En cuanto a los informes, ustedes han notado que el día de hoy hay diferentes tipos de informes, ¿verdad? Y estos informes, lógicamente, obedecen básicamente a una función de control, ¿cierto? Una función de control político. Yo no sé por qué, y este es un comentario que hago al final del curso, en el caso del control de los decretos de urgencia, de los decretos legislativos, ¿no es cierto? O sea, del control que se hace al Poder Ejecutivo, ¿no? Y en el caso del control que se hace de los tratados, ¿no? Esos tres casos, ¿por qué se tiene que emitir dictamen? Son actos de control, debería remitirse sencillamente un informe a ese respecto. Que del informe se derive la derogación de un decreto de urgencia o la modificación de un decreto de urgencia, eso es otra cosa. Pero como son acciones de control, tienen que haber informes. Y de los informes pueden derivarse, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que modifica un decreto de urgencia, un proyecto de ley que derogue un decreto legislativo por haberse excedido en las facultades que le ha dado el Parlamento, ¿no es cierto?, o sencillamente, ¿no?, un informe que diga que este tratado, ¿no es cierto?, no es conveniente para el Perú, ¿no es cierto?, por medio de una resolución legislativa. No, en el caso de los tratados no es necesario llegar hasta la resolución legislativa, sino que bastaría con el informe, porque el caso de los tratados es un caso muy particular porque no se puede dejar de lado un tratado por propia decisión, por decisión unilateral de las partes, ¿no? Ahí es un asunto un poco más complicado, ¿no? Y en cuanto a la acusación constitucional, ustedes ya se han dado cuenta que es un procedimiento delicado, que tiene sus instancias, que tiene un amplio margen de maniobra respecto de quién puede presentar una acusación constitucional, pero al mismo tiempo las acusaciones constitucionales teniendo este procedimiento sí tienen al final, o pueden tener, dependiendo de la resolución que adopte la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso, ¿no?, sí pueden tener sanciones que indican la fortaleza del Poder Legislativo. Es decir, puede haber una sanción política, como puede haber una derivación, ¿no es cierto?, una acusación ante el vocal supremo, ¿no?, de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Dígame, don Orlando. Doctor, es cierto y muy interesante los aspectos argumentativos y descriptivos del procedimiento. Pero yo quisiera irme un poquito a lo histórico. Y lo histórico era cuando era parlamentario, o era legislador, o era congresista, se le denominaba padre de la patria. Entonces, ahí vemos cómo ellos eran padres de la patria y nosotros, y esto lo sabe usted, doctor, en la Cámara de Diputados del Senado de la República, era un respeto ante los procedimientos que usted menciona. Hoy ya no tenemos esa naturaleza. Hoy estamos siempre en que el acuerdo se determine la aprobación de suspensión o la aprobación de lo que se quiera, dejándose que los procedimientos legislativos cumplan su función. Entonces, es interesante lo que he mencionado, pero a la vez es preocupante en los ámbitos comparativos. Porque si alguno de nosotros tenemos el interés de hacer una comparación entre el procedimiento y el proceso legislativo de tal año a tal año, nos vamos a encontrar en que las realidades son distintas. Y a mí me parece eso una buena preocupación que espero que su digna persona nos resuelva, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no, qué ocurrencia.
Gracias, don Orlando, por su pregunta. Les voy a hacer una confidencia, ¿no? Eso de las confidencias. Y estoy preparando un trabajo, ¿no? Un libro, sobre la crisis del Parlamento. Y